Maca Céspedes, alias Macafón 2020, y te invito a escuchar Sociolingüística todo el rato. El tema principal de hoy son las percepciones que existen en torno a Sanhattan y su relación con usos sociolectales que podríamos identificar en la comunidad asociada a este lugar de Santiago. Una conversación amena que vamos a tener ahora junto a nuestro amigo Cheyun Sim. Hola Cheyun, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, ¿y usted cómo está, profe? Bien, aquí en esta semana de descanso, entre comillas. Semana de descanso para todos, en verdad. Sí, para todos, se Sí. agradece. Y también como que empezó la primavera, ¿eh? Como que está más calentito, está más tibiecito el clima. Sí, Está sí, el más rico. sol se agradece también. Sí. Más alérgicos también. También, sí, yo soy muy alérgico a la Yo también, primavera. un saludo a todos los alérgicos. Sí, un saludo. Bueno, hoy día, Cheyun, vamos a opinar sobre el origen del término, que en verdad hay que contar que este podcast es un podcast extra que surgió a partir Sí. de la buena recepción que tuvimos del podcast anterior y que Ujú. quedamos súper así metidos con el Sí, término Sanhattan. de Sanhattan. Entonces, sí, nos parece que es un paisaje sociolingüístico que gira ahí en torno Sí, a este término y en el ujú, lugar, pero no sabemos bien qué pasará con eso, ¿no es cierto? sí, Entonces, la idea ujú, es que podamos desenredar este ovillo claro. dentro de lo posible. Sí, hoy día va a Eh, ser algo más light, algo más ligero, que vamos a sí, conversar nomás de este claro, temita. Ujú. igual interesante lo Sí, que hemos descubierto, ¿no? ¿Qué ha descubierto sí, usted de bastante. Sí. Sanhattan, Chiyun? Mire, yo en primer lugar, yo no conocía el término. El término de Sanhattan yo no lo conocía, pero indagando me di cuenta que este término viene ya desde hace tiempo ya, pues. Sí, este término surgió en los años 90. Y le traje una cita de, de una enciclopedia donde define lo que es el Sanhattan y de dónde viene el término. Dice, el nombre proviene de un artículo de la revista del Viernes del diario de La Nación de Santiago, publicada el 2 de junio de 1995. O sea, ya tiene sus años. Yo nací en Claro, el año 95, tiene sus 25 años ya de, exacto, de publicación. exacto. Con el título Sanhattan, el Manhattan de Santiago, como una ironía del editor de dicha revista, que no sé si es muy conocido, pero el editor se llama Luis Alberto Ganderat. Ganderat. No lo conozco, pero parece que igual es súper conocido. ¿Ya? Al comparar el moderno desarrollo en altura del sector Las Condes de Vitacura, Ujú. con uno de los centros de la economía mundial, tendencia conocida como manhattanización. O sea, ya existe el término manhattanización, Claro, refiriéndose como a la conversión o a la urbanización de algún sector, como de unas ciudades. claro. Y no es cualquier urbanización, me imagino. Claro, es como la ultramodernización de un sector, con sus rascacielos, con su, como de tiendas de lujo, súper glamuroso, etcétera. Claro, o sea, asociado absolutamente al capitalismo imperante, Claro, como un poco un lugar icónico del neoliberalismo. claro, es más que nada como la mimetización de lo que es el Manhattan, que es como el centro del comercio de Estados Unidos, Claro, o como sea, uno de los tendríamos, centros más grandes. ya en esa época se empezó a hablar de que tendríamos nuestro propio Manhattan. Claro, de hecho, me dio mucha risa de que cuando empezó la construcción de estos edificios grandes, en el año Ujú. 92-93, parece que un cura fue a tirarle agua bendita Ya. al comienzo de las construcciones para que florezca este centro. Bueno, harto que ha crecido igual Sí, de pues, los 90 al de día de hoy. hecho, claro, de hecho dice que se expandió Sanhattan, porque ya no es solo Las Condes y Vitacura de ese sector, sino que se expandió hasta lo que es ahora Providencia con el Costanera Center. Porque Costanera Center no es solo como el mall, sino que también hay en el rascacielos están como las empresas Claro. ahí instaladas de bolsas. Claro que sí. Y al frente también hay unos rascacielos no tan Sí. grandes, por supuesto, pero Ujú. que albergan ese tipo
de empresas Claro, de de esa mega comercio. estructura, claro. Exacto. Ujú. O sea, todos los hombres, hombres y mujeres de negocio no Claro, pueden dejar de estar por ahí porque es un lugar en donde ellos claro, habitan, digamos, ¿no? claro, es como, claro, se ha convertido como en el centro de, tanto de urbanización como de las empresas igual. Oiga, Chillón, ¿ya habrá algunos usos sociolectales asociados a quienes habitan este espacio? Como Ujú. preguntarse qué actitudes lingüísticas habrá en torno a este grupo social, o algo que nos hable más desde qué opinarán ellos, porque también uno lo ve como quiénes, o sea, son empresarios, son economistas, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Como al más puro estilo Ujú. Manhattan. Eh, pero hay toda una visión de términos tal vez asociados a las personas que podrían estar vinculadas a ese sector. Claro, sí. Yo me topé buscando sobre lo que era Sanhattan, me topé con una entrevista que dio un ex corredor de bolsa ¿Ya? de Sanhattan, donde, claro, definía ese grupo de personas que trabajan y habitan en Sanhattan como un grupo súper selecto, como un grupo de la élite, que, claro, es un grupo bastante cerrado y que, claro, también nosotros, claro, viendo desde afuera, lo podemos definir como la gente que es de la clase alta, como de la élite de la Ah, economía chilena. La entrevista que lo dio un señor que se llama Daniel Tinox. Se llama Daniel Tinox. ¿ya? Y traje una cita bien corta de lo que dijo en la entrevista, que creo que igual define bastante bien como ese grupo bien cerrado, el Ujú. que le comento. Le voy a leer la cita. Dice, es una cita textual, dice, en Sanhattan somos todos amigos. Este es un grupo de gente muy similar. O sea, como te lo explico, son todos los mismos, van a los mismos colegios, a las mismas universidades, se topan en las mismas fiestas, en las mismas playas. Las típicas, Cachagua, Maitencillo, Zapallar. Los de siempre. Este es un rubro súper clasista. Uno que estudió en la católica sabe de esta realidad porque viene de antes. Acá es donde están todos, donde está la onda, donde tus padres quieren que estés. Claro, entonces como que a través de esto, claro, da a conocer de que, claro, es un círculo súper cerrado de personas donde todos se conocen y es como la minoría. Wow. Como, Claro, o sea, efectivamente estamos frente a una comunidad cerrada, po. súper O cerrada, sea, claro, entre ellos abierta, pero digamos, no todos los chilenos tal vez conocemos de cerca. claro, y tampoco podemos acceder a ella, la Exacto. mayoría. No, el Porque, acceso es lo más difícil, aún sí, teniendo todos obvio, los pergaminos de doctorado, ¿no es cierto?, claro. en Harvard o donde sea, si no pertenece a la élite es difícil entrar igual, Claro, exacto. ¿no? Este grupo yo creo que lo podemos enclaustrar o denominar de lo que nosotros llamamos o conocemos, y se autodenominan ellos también como los zorrones. Eso mismo le iba a decir, esto me huele a zorrón. O sea, como a Ahora, zorrón. no sé si entre ellos hablarán de un término en femenino, pero como esto surge en la década de Ujú. los 90, en ese momento esto se asocia más también A a un hombre. dominio masculino, ¿no? Hay todo un Sí, de machismo hecho, detrás de... claro, claro, he visto más de término zorrón que de zorrona. Yo creo que zorrona igual existe, yo igual he visto, pero no tanto como el término zorrón, Esto como sería más el zorrón clásico. clásico. Yo creo que, claro, sería como la definición de lo que es un zorrón. De hecho, también, metiéndome en el tema, investigué también sobre el tema del zorrón, un poquito. Y me Cuéntame. topé con una revista de qué pasa, de ¿Ya? qué era un zorrón. Y ahí me topé con una definición que A ver, pero Cheyun, ¿en ¿Mm? qué A pasa ver. hablando de zorrón? O sea que no es como externo, es más bien Sí, como interno. es interno. Es una autodefinición de ellos mismos, de lo que es un zorrón. Interesante. Eso es Que interesante. también, ellos lo que hace la persona que da la revista es autodenominarse y como definirse a sí mismo para como cerrar el círculo, po. Como de no incluir a otros, sino de definir quiénes son ellos, realmente. Extraordinario, extraordinario. ¿Y tiene Mm, algunas citas para nosotros, Cheyun? sí, lo tengo aquí. Se lo voy a leer. Sí. Dice, literal, dice, ¿qué es un zorrón? Es un chileno de clase alta, con variante de clase media alta y una creciente porción de arribistas en vía de mimetización. Wow. Dice que un zorrón puede ser rico, hijo de rico,
rico en declive, nuevo rico o casi rico, pero nunca pobre ni clase mediero, arañador de fin de mes. El zorrón es pudiente e impúdico, es musculoso, tallero, perfumado y suele ir de pilito mojado. Maneja autos anchos, lleva coloridos y gorro reloj de pulsera y, y usa un lenguaje eminentemente adolescente, lleno de expresiones como ¿qué pasa, perro? Just do it, o con 3 piscolas igual voy ahí. Déjale, Sí, o sea, wow. igual, claro, ahí bastante. Yo creo que igual, sí, se acerca mucho de lo que igual nosotros conocemos como lo que es un zorrón. Pero él como que intenta limitar qué es realmente un zorrón. Ahí ya mete cosas más socioeconómicas ahí, Claro, o sea, al principio. igual hay unos usos sociolectales que ellos mismos asocian, o sea, que tienen Ujú, definidos propios de los zorrones. O sea, claro. como para que la audiencia también podamos como explicar un poco lo que es como interesante acá desde la perspectiva sociolingüística, Ujú, este paisaje sociológico, sociocultural y sociolingüístico también es que generalmente uno conoce las percepciones externas, como claro. los que no pertenecemos a ese mundo, cuál es la Ujú, percepción que tenemos de los zorrones y se habla desde fuera. Lo interesante de este artículo que pilló Cheyun es que es prácticamente un zorrón el que habla de que es sí, un pues, zorrón, o sea, es una autopercepción sí, pues. y entonces es como un poco, ahí hay una delimitación y se toca el tema de usos Ujú, asociados, entonces es muy interesante. sí, pues de hecho, ahí sigue el tipo y no tiene vergüenza ni se lo dice. El zorronaje es la camada que agrupa a los descendientes de quienes hicieron la campaña del sí, de, de Ya, la época de. Claro, bueno, entonces, claro, ellos se autodefinen y están como orgullosos de decir sí, yo soy zorrón. Y de, como, claro, de autodenominarse y de como de enclaustrarse dentro de ese grupo. a propósito de que tenemos que ir a votar el apruebo, Ajá. Ahí, claro, ahí depende de cada uno de la audiencia si vota obviamente. apruebo o rechazo, pero claro, ahí también vemos cosas muy políticas Exacto. eh, en la Bueno, la definición del glotopolítica zorrón. siempre está presente en todos Sí, lados, po. obviamente, sí, sin No, lugar a o dudas. sea, No, 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 no lo podemos dejar fuera. exacto, exacto. Bueno, ahora también lo de votar a prueba o no para esta camada, entre comillas, como se Ujú. autodefinen, tiene que ver también con una cuestión de externalizar estatus interno. Entonces, Exacto, claro. podrán votar a prueba, pero no decirlo, Ujú. o no será hondero votar a prueba entre ellos, pero Algo así, es algo claro, que uno como de no la tiene idea. camada. Claro, o Sí. sea, también ese artículo, ¿de qué año es? Es del, déjeme ver, voy a ver, es del año 2017 igual, de hace Igual 3 años. es bastante actual, o Es sea, reciente, sí, no, pues. no es como el otro que Sí, el estamos, otro es que, sí. sí, se mantiene igual Ujú, ahí un estatus y un grupo, ¿no es claro, cierto? que es la tradición. Exacto, exacto. Y es interesante porque a veces nosotros, como los que estamos fuera de lo que podría ser de los zorrones, utilizamos o denominamos una persona como zorrón de forma despectiva. Ujú. Pero ellos no tienen vergüenza y orgullecen en decir que ellos mismos son zorrones. O sea, igual Claro, hay como una diferencia de la denominación. claro, porque la autodenominación excluye a Ujú. quienes nosotros a veces podríamos llegar a tildar como zorrón y ellos dirían, no, ese no es un zorrón. Un Claro, zorrón ellos no. no es A lo el que parásito, usted, así como. claro, o sea, un zorrón es lo que usted acaba de citar, según lo que Ujú. ellos tienen más o menos bien delimitado, bastante bien Delimitado, delimitado. claro. Entonces, una vez también tiene percepciones, o sea, a ver, tiene una idea, un conocimiento, ¿no Ujú. sé, entonces hace una idea simbólica de esta realidad de que es un zorrón, pero muchas veces hay una delimitación interna y resulta que dentro de nuestro imaginario Ujú. caben, ya el término se Claro, extendió. O sea, acá el artículo habla de quienes se autodenominan zorrones y otra exacto. cosa el término extendido que hace uno Ujú. y le puede decir zorrón a quienes ellos consideran, Claro, los de la camada considerarían que no son zorrones. claro. Entonces, claro, y podemos definir que lo de la camada es una comunidad de habla, po, delimitada, muy delimitada, podríamos decir o no. Sí, es interesante de hacer un seguimiento ahí. Ujú. Está Sí. interesante. Nosotros nos llamó la atención porque, bueno,
queremos decirle a nuestros amigos y amigas que escuchan este podcast que estamos súper contentos con los comentarios que nos han realizado. Por ejemplo, nuestro colega y amigo Hernán Pérez de la UDEC, ¿no es cierto?, la Universidad de Concepción, él respondió que sí existe el concepto Sanjata. Nosotros dejamos tirada la duda, ¿no es cierto? Ahí no sabíamos que existía, o sea, recién ahí escuchábamos el Claro, término Sanjata. pero no teníamos como todo este bagaje que hemos estado investigando estos días. Y dice que al parecer surgió desde la novela homónima del año 2012 de Ricardo Burgaz, y que hay otro libro más también reciente del 2018 que se llama Piñera y los leones de Sanjata, de Sergio Jara. Bueno, nosotros lo que hicimos fue encargar inmediatamente el libro a nuestros amigos de Metales Pesados Alameda, que les agradecemos que lo hayan traído tan pronto. Y Cheyún le quería leer sí, una porque yo no lo cita. conozco todavía. A ver, sí, estoy muy interesante por el libro. Sí, se lo voy a mandar apenas lo termino. Yo lo estoy leyendo y voy justo, o sea, llegué a una parte ya muy interesante, que se llama Sanhattan, ese acápite. Y bueno, él como el personaje central de la novela, después de haber pasado por haberse titulado recién de ingeniería y todo lo demás, y haber pasado por su primer trabajo en el centro de Santiago, y haber viajado a Estados Unidos y haber vuelto, llega finalmente a trabajar a Sanhattan. Y él dice, cito la novela, adiós al viejo centro, a sus paseos sucios, malolientes y contaminados, al hacinamiento del populacho, a las telefonistas y secretarias rechonchas y toscas, a la marea humana homogénea, vasta e indígena. Bienvenido al oriente, al barrio alto con sus amplias veredas arboladas, sus altivos profesionales, las ejecutivas radiantes, preciosas, exquisitas, la élite desdeñosa y sonriente. Y bueno, habla de... Sí, no, o sea, claro, es un personaje que está instaladísimo en esta idea. Demasiado, diría yo. Claro, o sea, es como que lo sacan de su entorno, entre comillas, como acomodado, diría yo, sí. Sí, de donde, bueno, del Santiago que él conoce y conocía, de lo que él conoce, sí. Lo llevan lo traen al centro de Santiago, ¿no es cierto? A trabajar acá. Donde más que nada conoce Santiago Centro. Conoce, exacto. Hay unos capítulos al inicio en donde el personaje dice como su primer recorrido por el centro de Santiago. Y es interesante porque llega a Sanhattan y el siguiente párrafo es como breve, pero una descripción clara de lo que para ellos llegará ahí, como dice, comilla, me asignaron una oficina espectacular, un hermoso espacio vidriado con vista hacia el Cerro Manquehue y la cordillera de los Andes. Enrique ocupaba la oficina contigua y más allá estaba la de Sergio de la Torre, el gerente que mi tío había traído para asumir las tareas de operaciones y tecnología. O sea, además también claramente en la novela, ¿no? Esto es una novela a propósito, el personaje deja súper claro que a él no le costó nada encontrar trabajo, que jamás tuvo que mandar un currículum, en fin, hay como también otros contactos. Una realidad igual, sí. Realidad social de acá, de Chile. Es interesante también cómo hace como ese recorrido, o sea, como ese dibujo del paisaje, como de esas dos realidades, del oriente y de Santiago Centro, que, claro, tiene unos adjetivos bastante opuestos. Y la espacialidad, muy claro, asociada a los la definición de la rascacielos. espacialidad, claro. O sea, un hermoso espacio vidriado con vista. Vidriado, claro, es como el imaginario del rascacielos, ¿no es cierto? De vidrio. Que de ahí, desde su torre de marfil, de todo, hacia abajo. Exacto, es muy interesante la novela. Yo invito a nuestros amigos de la comunidad de sociolingüística todo el rato, ¿no es cierto? Que si se animan pueden encargar la novela a nuestros amigos de Metales Pesados Alameda, están ahí atentos. Pablo y Rodrigo, les mandamos saludos. Los pueden seguir en la cuenta de Instagram, Metales Pesados Alameda. Así todo junto. Sí, de corrido. Y pueden encargar el libro. Está una novela que, más allá de la valoración literaria,
hay una radiografía de este paisaje social, ¿no es cierto?, sociológico y sociocultural, claro, muy interesante. que bien lo dijo, de esa radiografía social. Mm. Que bien lo dijo, profe. Sí. Bueno, Oiga, ¿ah? no, dígame. Que le mandamos saludos a Hernán, espero que Claro, sí. escuche este podcast que surgió a partir de su primer comentario. Ujú, También nos escribió Pia Bosle, una de nuestras queridas estudiantes del curso de Lenguaje y Sociedad este ujú, semestre del Alberto Hurtado. ujú. Le Saludos. agradecemos sus felicitaciones, lo encuentro entretenido. Esa es la idea, ¿no es cierto? Ujú, Y que también aprendamos todo. Y dice que ella personalmente nunca había escuchado el concepto Sanhattan. ujú, Y nos comenta un poco su experiencia. Dice, el primer año que llegué a Santiago desde Puerto Montt, me di cuenta de los diferentes usos lingüísticos y en verdad al principio me sentía muy excluida de las palabras o el ritmo que ujú. llevaban, pero con el tiempo fui adecuándome, sin olvidar mis raíces. Un Mm, comentario maravilloso, le mandamos sí, muchos cariños a excelente. Pía. Cariño y saludos. Sí, y interesante, ¿no? Lo que nos Sí. cuentan. Bastante real la experiencia que tuvo Pia. Sí, porque es difícil llegar de una región a otra y encontrarse con la realidad de que efectivamente hablan diferente. Claro, y a propósito de que ella nunca había escuchado el El término. término Sanhattan, claro. O sea, ahí se nota que Santiago no es Chile. Ujú, exactamente, exacto. Sí. Sí, pues a propósito de la gente que conoce o no conoce, yo tiré una pequeña encuesta por la historia de mi cuenta de Instagram, Chillón. No sé si la Sí, vio. po. Yo la vi y respondieron muchas personas igual. Sí, Sí, para lo poco que estuvo, 40 sí, personas. sí. Tuvo muy poquito rato y respondieron 40 personas. Sí, Sí. 77% dijo conocer el término y un Ujú, 23% que no lo conoce. ujú. O sea, igual hay gente que puso que no lo Claro, conocía. yo era una de esas personas, yo no conocía el término. Bueno, por eso nos pareció súper Sí, po. interesante hacer un Mm, podcast extra, ¿no es cierto? Para poder hablar del término y mostrarlo y hablar al respecto, sí, porque po. es un poco impresionante que uno crea que un término es muy conocido, ¿verdad? Ujú, Pero siempre hay una porción de la población que tal vez no tiene por qué claro, conocerlo uno o lo no se ha obvia nomás. encontrado con esa Claro. realidad. Ujú. Oiga, ¿Mm? hablando de lo de Sanhattan, ¿usted cree que habrán como de quienes habitan ese espacio, habrá como unos usos sociolectales asociados a como esas ciertas personas que conviven ahí dentro de Bueno, Sanhattan? lo que yo crea o no crea, no sé si será tan real, pero tengo la intuición, ¿no es cierto? No, Ujú, no, yo creo que más que la intuición, creo que de todo lo que he leído, ¿no es cierto? Y lo que ujú, usted ha traído acá también, me ujú. parece que seguramente si nosotros indagáramos, Sí. encontraríamos muchos usos asociados como el autodelimitación que hace ahí como Ujú, del artículo de Zorrones, ¿no es cierto? Y acá en el ujú, libro lo que más yo he visto es que, claro, hay muchos usos acá ujú, en los mismos personajes del libro, en los diálogos, porque hay harto diálogo, uno ve que, claro, que efectivamente, pero lo que sobresale ujú. son los extranjerismos. O sea, Sí, en el mío igual. hay Sí. mucho anglicismo, pero incluso a veces aparecen cosas habladas así en alemán. Es como que es un ambiente en donde Sí. se manejan con segundas lenguas Ujú. extranjeras, digamos, no lenguas que conviven acá en Chile, Claro. sino que han viajado, son viajados, y entonces, y también conocedores de otros lugares, están citando todo el tiempo lugares en donde estuvieron estudiando, principalmente en Estados Unidos, ¿no es cierto? O haciendo negocios con otros países, y entonces hablan estas diferentes lenguas y las llevan al coloquio. Entonces, en Ujú, los diálogos de la novela aparece dentro de un coloquio como bien así chileno, ajá. te tiran una frase en alemán o en inglés, pero en la narrativa de la novela hay mucho anglicismo, principalmente anglicismo. Sí, po. En la entrevista que leí yo también, había muchos anglicismos, como ese neologismo de toma del inglés, Bueno, el que lo mismo término utilizaba bastante. Sanhattan, ¿no? Manhattan, que es un neologismo, efectivamente,
Y claro, el entrevistador reiteradamente hablaba sobre el happening, lo del trending, lo del top. Entonces, igual, claro, estaba sumergido ahí. Habría que investigar ahí, si es Sí, efectivamente así. podríamos pedirle ayuda a nuestra audiencia, ¿no? A nuestros Ujú, amigos que claro, nos pongan comentarios claro. por nuestras redes sociales. Mm, Eh, También qué perciben, ¿no? Podríamos hacer un claro. rastreo de cuál es la percepción Buena de idea, sí, pues. usos asociados, porque Mm, más que bien decir que son observado. claro, más que decir que son un Mm, sociolecto, ¿no es cierto? Que para eso hay que hacer una investigación más acabada y nunca uno termina de delimitar eso, aunque haga una ujú. tremenda investigación, No, con la claro. movilidad social que hay hoy en día. Ujú, Y todas las variantes factores que intervienen en eso, lo más transparente, ¿no es cierto? Y menos engorroso, es como preguntarse qué usos sociolectales hay asociados, ¿no es cierto?, claro, sí. a quienes habitan este espacio, en el Mm, fondo, y más bien hablar de usos sociolectales, porque son usos que se asocian a un grupo determinado y es más ujú, fácil de mapearlo de esta manera. sí, Así que nos pueden mandar sus percepciones y también lo que opinan al respecto claro. y qué han mapeado ustedes. Porque también en la historia, bueno, yo me equivoqué, ahí le pido disculpas a mis amigos y amigas de la comunidad sociolingüística todo el rato porque quería hacer una encuesta sobre la experiencia, ¿no? Y Ujú, fue interesante, mucha gente participó y también está bastante, ahí ganó como porcentualmente quienes habían escuchado hablar del término, otros creían, o ujú, sea, otros decían que han estado en el lugar poca gente, igual de los que contestaron, y ujú. algunos decían que creen saber dónde está. Pero Ya. lo tiré al final quedó como un test. Entonces, no, no resultó. A Ya. pesar de que estoy muy instagramera últimamente, me Ujú, pilló ya, pero siempre ahí pasa, la sí, son máquina. detalles. Sí, son detalles. Así que puede que tiremos ahora sí una encuesta breve, estén Ujú. atentos a la historia y además les Todo agradeceríamos que nos dejaran comentarios. sí, pues todo es bienvenido, todo comentario, opinión es bienvenido. Bueno, yo felicito a Pía, por ejemplo. Tenemos Sí, dos secciones de lenguaje y sociedad este semestre, así que nuestros estudiantes también nos pueden sí. mandar La idea es que preguntas, estén abiertos comentarios. sí, a que comenten, más que nada, que nos cuenten su experiencia igual. Sí, o sea, cualquier comentario, pregunta o dato Ujú, que nos puedan enviar en nuestras redes sociales, créanos que sí, nosotros los estamos leyendo, los consideramos y vamos a ir incorporándolo en los episodios que vengan. ujú. Bien, pues lo vamos a dejar hasta Sí, pues, acá, es una semana sí, de descanso, sí, no esto vamos fue a... super light, fue como unos comentarios que queríamos hacer hoy pe- día. Pero muy interesante, Sí, me dejó ahí, me va a tener que mandar el artículo de qué pasa, el sí, link. de qué pasa y la entrevista que leí. Eso, podríamos igual dejar abajo, después que publiquemos en el canal de Sí, el YouTube, link, dejar el sí, link de los sí, artículos por si alguien sí. quiere, De o la si... entrevista y el artículo, que la entrevista de la revista Interferencia. Así que ahí vamos a dejar los datos. Sí, y voy a repetir el nombre del libro que cité, se llama Ujú, Sanhattan, así que salió el 2012 de Ricardo ujú. Burghaft. Y el otro que nos contó nuestro amigo Hernán es uno llamado Piñera y los Leones de Sanhattan, de Sergio Jara. Ese está Ya, editado hace poco, el 2018. ujú. Así que eso es. Ahí vamos a estar atentos a los textos y a todo lo que Eh, sea concerniente a Sanhattan. Exacto. Y también zorrones, porque despertó Sí, nuevamente sí. ahí, se nos despertó otro término que es bastante Ujú, sociolingüístico, porque se sí. levanta desde una percepción social, ¿no es cierto? Ujú, Todos estos conceptos son sociolingüísticos, por eso sí. están metidos acá en Muy nuestros valioso de temas. investigar. Sí. Muy valioso, ¿no es cierto? Conocemos cada vez mejor La nuestras realidad, pues. identidades también, Identidad y en realidades plural, latentes. Sí, en en plural. plural. Sí, Bueno, Cheyu, fue sí, un ya pues. gusto, un agrado, como También. siempre, esta conversación tan amena Igualmente. Sí, pues. y espero que nos encontremos prontamente, vamos a estar ahí Sí, informando. pues. Y gracias a nuestros amigos pues, por escucharnos.
Exacto, no se olviden de compartir este podcast con sus amigos que todavía no nos conocen. Estamos en el canal de YouTube Macafón 2020, en SoundCloud y prontamente estaremos en Spotify. Así que muchos saludos y que pasen una muy buen fin de semana. Hasta luego. Chao.